8 de la mañana, 42 minutos. Francisca Bahamondes regresa aquí al estudio para hablar de temas económicos. Empieza Agenda Económica. Hola Maca, nuevamente, ¿cómo están? Saludamos también a quienes se incorporan a nuestra sintonía, ya sea por la señal de radio y también por la señal de televisión. Vamos a arrancar esta nueva edición de Agenda Económica AM y lo hacemos hablando sobre un tema que también ha tocado bastante esta semana y tiene que ver con el impuesto a la renta, con esta reforma que se está discutiendo, que aún no se ingresa. Eso sí, ha habido harto trabajo prelegislativo, que también se vio un poco interrumpido por la reforma previsional, también lo hemos dicho, pero se reabrió nuevamente este debate y volvieron a surgir distintas voces a raíz precisamente de la postura de Hacienda del ministro Mario Marcel, que se abrió a poder quizás hacer una rebaja aún más significativa en lo que tiene que ver con el impuesto de primera categoría, el impuesto corporativo, que actualmente está en un 27%. Claro. Darlo a la media de los OCDE. Exactamente. Las primeras conversaciones con distintos gremios, ahí todo este trabajo prelegislativo que yo te contaba, lo que se sabía es que se había dicho bajarlo hasta el 25%. Si bien en su momento distintos gremios apoyaban la rebaja, aún pensaban que podía ser un poquito más. Entonces claramente que ahora esta idea de Hacienda de poder bajar al 24% fue bien recibido también, pero hay que ver también cómo se da esta discusión, porque recién ahora se va a retomar también este trabajo debido precisamente a lo que yo ya les decía, que la reforma previsional acaparó toda la atención durante el último tiempo. Hace poquito, enero ya cuando se aprobó, pero claro, yo les decía, actualmente este impuesto corporativo se encuentra en 27% y está siendo evaluado en el fondo para poder alinearse a la mediana de la OCDE, como tú bien indicabas, Maca, una medida que ha sido bien recibida por el sector privado y que también han mencionado lo importante que ha sido para los temas de inversión, también para el crecimiento propiamente tal de nuestro país, el hecho de que este impuesto esté alto, sea más alto de lo que distintos sectores consideran que debería ser. De hecho, acá señalan también que en las últimas 2 décadas, de hecho, el impuesto a las utilidades de las empresas ha ido aumentando de forma bastante relevante. En el año 2000 la tasa del impuesto corporativo era de aproximadamente 15% y ahora está en 27%, entonces no es menor también lo que indicaban distintas posturas. Te invito, Maca, y a todos quienes nos escuchan a que pasemos a revisar una de ellas en voz de Jorge Riesco, el presidente de la SONAMI. De hecho, también pudimos conversar también. Nuestra compañera de Agenda Económica, Fernanda Moya, estuvo desarrollando el tema durante esa jornada y él también decía precisamente que se ha perdido competitividad a raíz de esta situación, que además de tener este tema relacionado a los impuestos, también hay otro tipo de deterioro en otras condiciones, como lo son, por ejemplo, también todo el tema vinculado a la permisología. Pasemos a revisar entonces parte de sus declaraciones. Creo que sí hemos perdido, en términos comparativos, sí, hemos perdido competitividad. De hecho, nosotros lideramos en la región en muchos aspectos, tales como seguridad jurídica, seguridad económica, condiciones de atracciones en materia de tasas tributarias, y hoy día no es así. Pero tenemos también un deterioro de otras condiciones, digamos. El ambiente de negocio en general aquí ha tenido dificultades. Claro, Maca, dificultades a las que también hacía alusión el presidente de la SONAMI, Jorge Riesco, yo ya te lo adelantaba, tiene que ver también un poco con esta discusión que ha surgido en torno a la permisología, esta burocracia excesiva, de acuerdo a lo que también señalan algunas voces, en relación a la tramitación de los permisos sectoriales, los permisos para los proyectos finalmente de inversión. Hay que recordar que certeza los plazos y los tiempos, eso es lo clave. Exactamente. Esa falta de certeza, esa incertidumbre es la que también genera gran parte de los problemas. Hay que recordar que hay un proyecto de ley que se está discutiendo en torno a este tema, pero también ahí algunas voces han hecho el alcance de la demora de la tramitación. También ha sido un punto que se ha tocado en los últimos periodos, en las últimas semanas. Otro punto acá relevante, Maca, tiene que ver también con que también decían distintas autoridades durante la jornada de este miércoles que la rentabilidad de distintos proyectos no solamente dependen de los distintos costos que cada empresa enfrente y de cada sector en el que estos proyectos se desenvuelven en el fondo, sino que también precisamente en lo que tiene que ver con las tasas de impuesto que las empresas tienen que pagar. Que hay también esta decisión de bajar, bien digo, el impuesto sí podría generar un incentivo a que distintas empresas puedan invertir, empresas que quizás en el último tiempo han desistido de esa opción precisamente porque ven que no es competitivo, que no les conviene hacerlo acá. Entonces acá también se daría quizás esa ventana para que se pueda agilizar más la inversión y por ende también un aliciente para el crecimiento económico, que lo hemos comentado también en el último tiempo, ha sido un tema bastante preocupante, si bien las últimas cifras han sido un poquito más
alegres, por decirlo así. Son cifras bastante puntuales y la tendencia es que el crecimiento ha venido creciendo en torno al 2% y eso es lo que se busca revertir. Sabemos que también es un trabajo de largo aliento y no es fácil, así que también está ese punto. Y vamos a pasar a revisar más declaraciones, más posturas también en relación a esta propuesta, que como yo te comento, no es nada claro, no es nada puntual o más bien no es nada concreto, sino que todavía están las conversaciones, falta también ahí ir definiendo proyecto, distintos puntos, claramente falta el proyecto, pero por cierto que ya se está generando este interés, o se está retomando más bien el interés en este debate, precisamente con estas palabras del ministro Mario Marcel. Vamos a pasar a revisar también las palabras de Orlando Castillo, él es gerente de la Corporación de Bienes de Capital, quien también hizo el punto en relación a la importancia de este tipo de medidas en generar también incentivos para las inversiones. Pasemos a revisar. La rentabilidad de cada uno de estos proyectos va a depender también al final, digamos, de cuáles son los distintos costos de este proyecto, pero también cuáles son los impuestos que estos van a pagar cuando estos estén operando, digamos. El visualizar que esto pudiese tener una rebaja ciertamente puede ser interpretada como una medida positiva desde el punto de vista de la inversión y como una medida pro inversión. Ahora va a depender el grado de rebaja que se pudiese discutir y dar, digamos, para ver los efectos ya más directos en los distintos proyectos y también en el tipo de proyectos que pudiesen impactar de mejor manera. Claro, y también señalaban y hacían ese punto desde la Corporación de Bienes de Capital en relación a esta discusión que ya ha tenido distintas reacciones, ha sido una propuesta, Maca, bien acogida por distintos gremios, entre ellos, por ejemplo, la CPC, también hay distintos gremios que han respondido, más bien reaccionado a esta propuesta, a esta idea de Hacienda de abrirse más bien a bajar un poco más el impuesto de primera categoría del actual 27% al 24%, teniendo en cuenta que la última discusión, que era de más público conocimiento, estaba en torno al 25% de esta rebaja. Así que vamos a quedar atentos, por cierto, también al desarrollo de esas conversaciones. Hay que recordar que se hizo este trabajo prelegislativo que no terminó, el proyecto aún no se presenta, se espera que en marzo, luego del receso legislativo, ya podamos tener un poco más de luces, claro, y conocer también cuáles son las propuestas. Hay que recordar también acá que el gobierno ha hecho el punto de que se requiere también medidas de compensación. Exacto. No solamente es bajar este impuesto, sino que también ellos han señalado una de las medidas de compensación, por ejemplo, sería el alza en los impuestos a las rentas, en las rentas superiores a 100 millones de pesos, una medida o una propuesta más bien que también generó bastante resquemor y bastante dudas por distintos gremios, pero por cierto, como yo te indicaba, ya es materia que vamos a conocer en las próximas semanas probablemente. Claro, de todas maneras, porque además esto viene cruzado con cuando conocimos el aumento de la deuda, ¿cierto? Y esto que aumenta en un punto y que el ministro bien explicaba que hubo problema en la recaudación, que el litio, que no sé qué, bueno, y ahí llega a esta cifra. Entonces, si bajamos la recaudación y queremos mantener o disminuir la deuda, hay que ver cómo compensar y siempre va a ser incómodo en algún de todas lugar maneras, y además, claro, esa situación y esa conversación también está un poco más tensa, precisamente haciendo el punto a lo que tú aludes, porque conocimos este informe que tuvo cifras que también generaron críticas de parte de distintos sectores, ¿no? Claro. Así que vamos a quedar también atentos a eso y vamos a cambiar de tema, pero no tanto, porque mira, la entrevistada Maca que tenemos ahora, que muy cordialmente ha accedido también a conectarse un día de febrero tan temprano con nosotros acá en Agenda Económica. Ella es María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, a quien ya vemos en pantalla, y además de hablar, María Teresa, de las cifras del comercio, que también tuvieron ahí un crecimiento importante, al menos en el último IMASEC, también hablar de las proyecciones del 2025, nos gustaría también tocar parte de estos temas relacionados precisamente al impuesto a la renta. María Teresa, muy buen día y muchas gracias por este contacto. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Francisca, Macarena. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Primero, María Teresa, partir entonces con este tema, con esta apertura por parte del Ministerio de Hacienda de hacer esta rebaja un poquito más profunda de lo que se había dicho en un inicio. Sabemos que también hubo este trabajo prelegislativo, hubo reuniones, hubo conversaciones con distintos gremios. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo reciben también esta idea? Bueno, nos parece una muy buena noticia, una baja de impuestos que esté más acorde con la realidad internacional, que en realidad es como del 23% y el ministro hablaba de un 24%, pero nos parece también que hay que tener mucho cuidado con lo que ustedes mismos señalaban, que es la compensación de esa recaudación, puesto que con esa compensación, subiendo los impuestos a las personas de manera muy
intensiva, la verdad es que el efecto final sobre la inversión, sobre la creación de empleo, termina siendo nulo. Por lo tanto, nos parece que es importante que empecemos a hablar de una simplificación tributaria, de rebajas tributarias, que no son solamente, digamos, medidas para poder tener una estructura tributaria más acorde a las estructuras tributarias que vemos fuera de nuestro país, sino que también son incentivos para la generación de empleo, para la generación de crecimiento, y ese crecimiento a su vez hace que la recaudación sea mayor. Así que creemos que es importante la rebaja, pero estamos muy atentos también a la compensación. Las empresas han pasado por 2 años muy, muy duros. El Estado es una especie de socio de las empresas, ya que a través de los tributos se lleva parte de esas utilidades, y por lo tanto tenemos que cuidar que las empresas, que las personas podamos seguir generando para así tener una recaudación más importante para las necesidades que tenemos como país, que son muy, muy importantes, sobre todo las personas que más requieren el apoyo estatal. María Teresa, respecto a ese punto, es claro lo que dice, porque bueno, hay que saber cuál va a ser esta compensación, pero a medida que el presidente, que el ministro anuncia eso, también tenía que responder sobre el aumento en un punto en torno a la deuda, sobre una estimación que no había sido fina en este caso. Y claro, y desde tu punto de vista dice, bueno, si simplificamos la carga tributaria, es decir, la simplificamos, vamos a traer mayor inversión y eso igual va a tener más recaudación para el fisco, pero eso toma un tiempo y la deuda se tiene que controlar en el corto plazo, no en el tan largo plazo. Entonces, en ese sentido, solo simplificar los tributos tendría un impacto en el corto plazo en la recaudación que es tan necesaria para poder impactar en la deuda. No, mira, claramente no es un problema fácil. Eso es evidente, pero nosotros creemos que sí hay espacio para una mejor recaudación. Por ejemplo, en el tema del IVA, que es, todos sabemos, 19%, pero en Chile tenemos un espacio también de 19% que no estamos recaudando, que podríamos perseguir con mejores instrumentos, con más tecnología. Tenemos todo el tema, por ejemplo, del comercio informal, que tenemos que ir cerrando las brechas de manera tal de poder recaudar los impuestos ahí donde no se están pagando. Y en el IVA es el 19%. Nunca se me olvida esa cifra, porque como el IVA también es del 19%, pero hay espacios para poder recaudar de mejor forma. Y esos espacios, si bien no son todos individualmente muy demasiado relevantes, todas juntas sí lo son. Y son... la verdad, oportunidades que tenemos que aprovechar. Las empresas, las personas, cuando estamos en dificultades, analizamos nuestra situación, vemos qué gastos podemos bajar y además vemos cómo podemos utilizar mejor nuestros recursos y dónde podemos tener más recursos con lo que ya tenemos. Eso el Estado debe hacerlo, ese esfuerzo debe hacerse. Y además debe entenderse que medidas de corto plazo pueden solucionar temas a mediano o corto plazo, pero tienen repercusión, ya lo vimos con la última reforma tributaria. Y por lo tanto yo creo que es el minuto de sentarse, no a hacer parches, sino que a tener conversaciones que a veces son incómodas, que son impopulares, pero que a largo, a mediano y a corto plazo también nos van a traer ventajas, digamos. Y ahí tenemos que ver la masa que paga, digamos, impuestos, cómo podemos ir incorporando a personas ahí, y tenemos que ver temas estructurales de fondo. 8 de la mañana con 56 minutos. Estamos conversando a esta hora con María Teresa Viale, ella es presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. María Teresa, ahora queremos ir de lleno a las cifras del comercio. Sabemos que el mes de diciembre para el sector del comercio igual fue bastante positivo. Las cifras de IMASEC también ahí lo decían. El comercio aumentó un 10,6% al menos en ese mes. Sabemos que también está el efecto de Navidad, por ejemplo, también hubo ahí algún efecto de los Black Friday que también pudimos conocer y seguir bien de cerca, pero acá ustedes también señalan que para el año 2025 quizás no se van a repetir las mismas cifras con tanta fuerza. ¿Cuál es la proyección y también el análisis que hacen de lo que ocurrió a fines del 2024 y cómo se proyecta el año 2025? Y como usted bien dice, fue un muy buen mes para el comercio.
anualmente crecimos en torno al 4%, 3,9%, pero es mejor decir 4% suena importante. Claro. Sí, redondear para arriba siempre, tratemos de hacer eso. La verdad es que fueron cifras bien positivas. La verdadera estrella en diciembre, de todas maneras, fue el comercio electrónico, que aumentó un 25%, un 8% anual. La verdad es que son muy, muy buenas cifras y muy buenas noticias. Y como usted señalaba, 2 días más. También el Black Friday, una Navidad muy exitosa, el comercio transfronterizo con los argentinos, por supuesto, también ayudó, pero pensamos lamentablemente que el próximo año no vamos a seguir viendo esta recuperación tan importante después de 2 años de caída que sumaron en torno a un 10%. Creemos, estamos moderadamente optimistas, pero creemos que estas cifras no se van a seguir repitiendo por las bases de comparación, por las tasas de interés, por el estancamiento, se ralentizó, digamos, la baja de tasa y también por la debilidad del mercado laboral. Así que pensamos que probablemente no vamos a ver cifras por sobre el 3% y vamos a terminar el próximo año en torno a un 2,5%. Ojalá nos equivoquemos, ojalá las cifras de diciembre empiecen a ser cifras más comunes y la verdad empiecen a marcar tendencia, pero nuestras predicciones nos hablan en torno a un crecimiento del 2,5% para el próximo año del comercio. También hay que considerar ahí, María Teresa, lo han dicho distintos expertos, hay nuevas presiones inflacionarias. De hecho, sin ir más lejos, desde el grupo de política monetaria, cuando decidieron, o más bien sugirieron al Banco Central mantener la tasa en 5%, ellos decían, hay nuevas presiones inflacionarias, también lo que está ocurriendo en el exterior, todo lo que tiene que ver también con el nuevo gobierno en Estados Unidos, el tipo de cambio, son situaciones que sin duda generan incertidumbre y también, por cierto, afectan acá a nuestro país. María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, muchas gracias por este contacto y por esta conversación con CNN Chile Radio. Muchas gracias a las dos. Muy buenos días. Buenos días. Poquitos segundos para las 9, Maca, y terminamos esta edición de Agenda Económica contándoles que mañana a las 8 de la mañana el Instituto Nacional de Estadísticas va a dar a conocer la cifra del IPC, del índice de precios al consumidor. Así que ahí también vamos a tener ese dato fresquito del primer mes de este año, de enero de 2025. Esto es lo que espera el mercado, ¿no? El mercado está, sí, ahí entre esas dos cifras está fluctuando entre el 0,7 y 1% de variación durante el mes de enero. Hay que recordar que en diciembre cayó 0,2%, claro. También estuvo fuera de lo que se había pronosticado, se esperaba una variación nula, y esto dejó la variación anual completa del año 2024 en 4,5%. ¿Qué es lo que va a afectar principalmente en enero? El alza de las tarifas eléctricas, Maca. Hay que recordar que el año pasado se descongelaron las tarifas, entonces se ha generado una alza paulatina en las cuentas de la luz. La primera fue en el mes de julio, en octubre fue la segunda y ahora en enero es la tercera, y eso sin duda también ha influido en el alza en los distintos precios. Parte también de lo que va a presionar la inflación, o más bien los factores que van a influir, al menos durante el mes de enero, se encuentra también la depreciación del tipo de cambio, el alza de los combustibles, son factores que también van a influir. Así que mañana a las 8 de la mañana ya vamos a tener ese dato para ir profundizándolo también, bien digo, acá en la edición de Agenda Económica AM, exactamente. Mañana viernes entonces conoceremos el costo de la vida el primer mes del año. Gracias, Fran. Nos vemos. Chao. 9 de la mañana con 1 minuto. Nos vamos a ir a la pausa, pero al regreso, Voces del Poder para analizar todo el panorama político del último tiempo. Volvemos.